Instagram. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Avanzamos junto a ti, cambiamos de tema ahora para recordar lo que también te contamos de manera oportuna aquí a través del departamento de prensa, acá en el matinal. Estos perros en la calle que ahí en el sector, en el perímetro de la Plaza Perú, destruyeron por completo la parte frontal de un vehículo. Muchas personas comenzaron a preguntarse ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estos perritos actuaron de esa manera? ¿Podría, por ejemplo, un perro en la casa también replicar este comportamiento? Queremos hablar de esta materia con un médico veterinario que además es máster en etología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, académico de la UNAR. Nos acompaña Gabriel Montero. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar acá para hacernos entender un poco el comportamiento de nuestras mascotas, que sabemos tenemos nosotros hoy día recién inculcado el concepto de salud mental, ir entendiendo por qué actuamos de tal manera. Me imagino que en las mascotas es lo mismo, porque se les vincula mucho, por ejemplo, el concepto de las razas peligrosas. Que hay perros que son violentos, dicen algunos. Algunos que, a propósito, mencionaba Camila este caso, también los nombraban así, como perros violentos. ¿Qué pasa con nuestras mascotas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se hagan estas instancias para conversar y para aclarar, porque tal como tú dices, o sea, primero, hay paralelos, no es lo mismo, ya, porque no le puedes preguntar al perro qué es lo que está pensando, entonces uno se basa mucho en la observación y en entender de dónde viene la conducta del perro. Entonces, lo que tienen de mano estas situaciones es que se sirven mucho para estigmatizar, ya como oye, estos perros fueron violentos, fueron agresivos, se tiende como a generar una demonización del perro. Y en realidad, bueno, como hablábamos un poquito antes, comentábamos, es difícil saber exactamente qué pasó. Ya, si no vimos el escenario en vivo, venía viendo el video, yo no lo había visto y es bien intenso. Sí. Pero sin verlo en vivo es difícil porque eso también implica ver qué pasó antes, cómo terminó la situación, ya. También conocer a los perros, es difícil saber así exactamente, oye, qué estaban pensando esos perros al destruir ese auto si no sabemos quiénes son esos perros como individuos, ¿ya? Pero de que uno puede tener hipótesis como para ayudar a entenderlo y que no nos vayamos directamente, no, son agresivos, igual ayuda. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno piensa es que quizás había algo en el auto que los invitó a la destrucción. Es muy raro ver que un perro, por ejemplo, agreda algo que no está vivo. ¿Ya? Algo como que hubiese un gato, por ejemplo. Claro, un gato, un ratoncito, ratón, un pajarito. O sea, como que andaban cazando. O sea, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que haya sido otro perro, por ejemplo. Ya, que estuviera escondido ahí dentro. Sí, o que se hayan pasado, como dicen. Porque lo dejaron así. Sí, lo dejaron. Estamos viendo las imágenes de cómo quedó el vehículo. Sí. De hecho, no se pudo mover. Hubo que trasladarlo en grúa hasta un servicio técnico, ¿verdad? Donde revisaran la parte eléctrica del vehículo, a ver qué había pasado. O sea, fue bastante el daño. Yeah. Ahí estamos viendo el video justamente del ataque, o más bien no sé si llamarlo ataque, de estos perros. Ahora, uno se pregunta, los perros en general, como tú dices, no podemos individualizar en estos dos que vemos ahí en las imágenes porque no los conocemos. Pero ¿por qué podría un perro eventualmente llegar a tener un comportamiento como ese? O sea, lo primero es que, claro, haya algo que los motive como a cazar, como decía. Ya los perros tienen lo que se llama la agresión predatoria. Hay algo que llaman el drive predatorio, que es una cuestión que se ha ido seleccionando. Es controversial ese concepto, pero en realidad es como las ganas de cazar y es como casi instintivo. Ya, de hecho, cuando uno lo ve como en condiciones clínicas, tratando a un paciente, es algo súper malas noticias ver agresión predatoria porque no es lo que tú puedas corregir. Es muy difícil corregirlo, es como parte de la naturaleza del perro. Entonces, por ejemplo, si había un ratón, un pajarito, quizás estás motivados por eso. Ahora, viendo el video que mostraban, se veían tranquilos igual. Entonces, por ejemplo, estaban como afanados nomás en la tarea. Estaban concentrados. Pero no estaban enojados, parece. O sea, otra hipótesis que uno puede tener es, estaban disfrutándolo nomás. Que eso también pasa. Los perros, parte de sus conductas normales son destruir. ¿Sí? Sí, es una conducta normal de perro y es muy molesta para las personas. En las casas, por ejemplo, cuando me llaman a mí a intervenir un problema de conducta, de repente pasa que, oye, el perro me destruye el sillón. Claro. Y uno piensa, oye, está ansioso o pasa algo más grave y después empecé a observar y, oye, no, es que le gusta destruir. Le gusta, ¿no? Entonces, es su esencia. Uno lo que hace en esos casos es dirigir la destrucción hacia algo que no sea tan nocivo para uno. Entonces, como son perros de calle, no tienes cómo dirigirlo. Claro, ¿ya? pero cuando es el perro en casa, ¿cómo dirigimos ese gusto por destruir el sillón? Algunos se comen la puerta, un pedazo de madera, la pata a la mesa. ¿Cómo podemos redirigir eso? Uno puede tener quizás juguetes especiales diseñados para destruir, hacerles actividades que tengan que ver con abrir, con destrozar, sacar pedazos, que son conductas naturales en perros. O sea, por ejemplo, si hubiera sido eso en la calle,
es como difícil pedirles que no lo hagan si son conductas naturales. El tema es que era, claro, en un vehículo. Claro, no, lo hemos visto también en otras instancias también. Sabemos que muchos de estos perros también se tiran y se lanzan contra los vehículos, o las ruedas en general. Sí. Hoy día ya muy kamikaze, ya incluso se cruzan, ya no es siquiera por el ladito. Sí. ¿Qué pasa con el comportamiento en calle de estos perros? Que sabemos cuando actúan en manada, incluso han mordido y matado personas. Sí, sí. Hay dos cosas mencionaste ahí. Lo primero, por ejemplo, esto de los vehículos, que es como clásico tú vas, o también más en bicicleta, en moto, ¿cierto? Y se te tira el perro y como que te ladra nomás, ¿cierto? Esas son conductas asociadas a territorialidad, o lo que llaman ladrido de alarma, que es también asociado a eso. Ya es como una situación que es bien difícil porque, bueno, la territorialidad es lo que pasa en los perros. En los perros de calle se generan territorios. El territorio lo que tiene es que los perros tienden a resguardarlo. Entonces, si tú conoces un perro que tiene un problema de territorialidad, pero lo conoces fuera del territorio, no es problema en general. Tú te puedes vincular, incluso si te metías al territorio, sí es diferente. ¿Ya? Entonces, se genera problemas a veces, ya no en todas las situaciones, el tema territorial y, bueno, muchos otros problemas arrastran algo que se llama el efecto manada, que si, por ejemplo, uno se tira, se tiran todos. ¿Ya? Y eso como que invita a grupos de perros a hacer cosas. Entonces, claro, podría ser también que algún componente de territorialidad, la territorialidad tiende a ser muy dicotómica, muy violenta. Entonces, si es una agresión territorial, se ve más violenta. No se veía tan violenta en realidad. ¿Ya? No, en este caso sí, es verdad. Da la impresión que únicamente estaban bien concentrados en lo que estaban Ni le ladraban haciendo. Sí, estaban como más ahí. que ir a atacar, porque además el auto estaba estacionado. Sí, claro. No estaba en movimiento, no había una persona ahí. Claro, en este caso, ¿cierto? Era otra cosa, como tú dices, podría ser por entretención. ¿Qué es lo que pasa con el perrito en la casa con el sillón? Pues el sillón no lo está atacando, no se está moviendo, simplemente está ahí y el perro también y va, qué entretenido. La otra son las alarmas, como les decía, que tiene que ver con que pasa un vehículo, que es un clásico, y el perro en un ánimo de territorial o a veces de un poquito de inseguridad ladra como con ánimo de repeler. Y eso funciona muy bien en la mente del perro. El vehículo pasó nomás. Pero el perro en su mente, el perro lo echó. Entonces el perro va aprendiendo. Si ladro y reacciono, se van. Y eso invita eventualmente a que, por ejemplo, se convierta en una agresión en algún caso. De nuevo, no se veía como con ese ánimo, pero no lo descartaría. Si hay un perrito, por ejemplo, que vio en la calle, en el contexto de calle, y dejar súper en claro que aquí el problema inicial está en el abandono. Porque si estos perros no estuvieran en la calle, ¿cierto? No hubiese pasado lo que pasó y eso es porque alguien los abandonó y los dejó ahí. O sea, el problema es de los humanos. Dicho eso, si hay una jauría o una manada de perros donde uno de ellos fue atropellado en algún momento, podría ser que a partir de eso los perros tuvieran como una animadversión contra los vehículos, un temor o una rabia con los autos, no sé cómo se cataloga ahí. Sí. Yo creo que es difícil estar seguro de eso en realidad, ¿ya? Pero de que podría pasar algo así. Los perros viven diagnósticos muy similares y se entiende, no se puede confirmar, pero una vida interior mental similar quizás a la humana, entonces tienen las condiciones muy similares a las nuestras. Entonces, por ejemplo, un perro puede vivir una experiencia de estrés postraumático, si es atropellado, o si cierta persona le generó un problema, después puede aprender, esta persona es peligrosa, entonces me enfrento como defensivamente, ¿ya? Así que sí, o sea, podría ser eventualmente, ya generalmente son situaciones más violentas. Entonces, yo también lo que noto es que, claro, ahora me estoy apoyando mucho en esa última imagen, que estaban como tranquilitos, pero quizás eso pasó, y por eso decía, verlo completo del escenario ayuda. Quizás inició muy violento, ¿ya? Y después de un rato fue bajando, entonces yo creo que cualquiera de las cosas que mencionamos podría haber sido. Es verdad, pero lo importante es poder entender eso, el comportamiento también de nuestras mascotas, en este caso, como dice Camila, del abandono que estamos generando los seres humanos y que terminan por estos perros tratar de defenderse y sobrevivir también, finalmente. Y ahí preguntarte en ese comportamiento de manada, cómo poder actuar frente a un ladrido constante, porque no siempre atacan, pero sí avisan muchísimo. ¿Cómo actuamos si vamos, no sé, en bicicleta o en moto y un perro nos sale a ladrar? Porque en el auto tenemos el resguardo, tratamos de evitar de no atropellarlo. Pero en la bicicleta, en el scooter, en la moto es distinto. Se viralizó un carabinero que le tiró gas pimienta a un perrito también y que está ahí en sumario en Santiago. ¿Cómo actuamos frente a este tipo de situaciones? Lo primero, efectivamente, esto, claro, igual invita a hablar de los perros, pero es un problema de salud pública, un problema de perros callejeros. Entonces es difícil tener una respuesta correcta. La respuesta correcta es la tenencia responsable, promoverla, conversarla, regularla bien. Mencionaste tú al principio, por ejemplo, esto de los perros potencialmente peligrosos, que todo esto es una ley súper controversial, ya porque no se entiende que no hay un diseño
que genere un cambio, ¿ya? Pero más allá de eso, claro, ¿qué hacer en el momento? Generalmente el concepto es mucho, es contraintuitivo, es más la pasividad, ¿ya? Si tú estás en un escenario en que se están tirando perros, y sobre todo un grupo de perros, que quizás con un perro en particular si te ataca se entiende quizás que te defienda, ¿ya? Pero si se ataca un grupo de perros y tú luchas de vuelta, lo más probable es que vayas a perder. escale y puedes terminar muy mal. Ya, de hecho, eso pasa. Ya una vez al año sale un reporte de una tragedia en alguna parte en que un grupo de perros callejeros matan a alguien. Entonces, igual yo si dejar alguna recomendación es como tú ves un perro que está haciendo una reacción, sobre todo en grupo, no luchar. Hay algo que llaman el Be a Tree, ¿ya? Que es una estrategia para educar niños en Europa, en un país. ¿Ser un árbol? Sí, ser un árbol. Ser un árbol, que Quédate finalmente quieto. es quedarte quieto, mirar tus raíces, así se le enseña a los niños, mirarte los pies, taparte, ya generalmente como sobre todo los genitales a los niños, y no luchar. Y esa es una estrategia para lidiar con un ataque de perros. Mirar a los perros dicen que no hay que mirar. Evitar mirarlos. Mirar generalmente es muy confrontacional con ellos, eso invita a escalar. Y retirarte lentamente si es posible. Ya. Oye, mira, puede que sea eso lo que me haya salvado, ¿sabes? Del perrito que me encontré aquí en la mañana. Claro, primero pegué un grito, sí. Bueno, pero eso salió. Me ladró y se me salió. ¡Ah! Pero después, claro, agarré mi mochila y miré para abajo. Sí. Y ahí y empecé a caminar. Sí. Y claro, el perrito ahí como que ya después no me siguió, sino que se quedó ladrándome de lejos. Nos encontramos en la mañana. Probablemente habría tenido una mañana difícil también. Sí, también. Probablemente estás en su territorio quizá, o es un perro que tenía algún problema de agresión, alguien lo agredió en algún momento. Es que eran territoriales porque era un problema que era justamente de este perímetro, del centro. De hecho, después de eso hubo un ataque, ¿te acuerdas? Sí. Hubo un ataque a una persona, vecino aquí del sector, del centro de Concepción. Hubo también ahí operativos que se aplicaron. ¿Esto se puede tratar en las mascotas? Te pregunto y te pongo un caso. Conozco una perrita, Chamaca se llama. Mira la chamaca. Vive en otro lado, vive lejos de aquí, en otro país incluso. Y Chamaca tiene problemas con la gente, pero con cierto tipo de personas. Hay un prototipo que a ella le recuerda los ataques que sufrió también, de una población en particular, que tienen características físicas también muy particulares. Son personas morenas, bajas, ¿cierto? Y a esas personas Chamaca les ladra y les ladra y les ladra porque ella recibió muchos golpes de personas así. Pero con personas que no se ven de esa manera, es un amor la perrita. Claro que no es tan cariñosa de tacto, no le gusta tanto que la toquen, pero sí se acerca, te mueve la cola, porque también tiene como un cierto trauma. Eso se podría eventualmente trabajar para que ella eventualmente pudiera ya dejar de ladrarle a las personas que le recuerdan esos ataques, y así con muchas otras mascotas, perritos rescatados, y hay fundaciones que rescatan perritos y que advierten, oye, este perrito no es muy bueno para juntarse con ciertas personas, o a los hombres les tiene miedo, o a las mujeres les tiene miedo. Lo primero, como disclaimer, es difícil decirte sin conocer el caso, porque son áreas clínicas, entonces no lo he evaluado, no sé. Esa es la respuesta como correcta. Habiendo dicho eso, siempre se puede hacer algo, yo creo, ya respecto a cómo hacerse cargo, pero ese es como el gran problema, ya tratar un perro y modificar una conducta, sobre todo con esas naturalezas, como de defensa, sobre todo si tienen como una lógica detrás. Oye, la agredieron ciertas personas y quedó con un aprendizaje, con un trauma se podría llamar. Si es que no hay una figura de apego asociada, si no hay un tutor, yo creo que es muy difícil. ¿Ya? De repente me llaman organizaciones animalistas, una persona que tiene muy buenas intenciones para, oye, ¿cómo tratamos a este perro que vive en la calle? Que no es mi perro. Y no están dispuestos a tomar la responsabilidad que implica llevarse al perro. Entonces, claro, tiene que haber un tutor. O sea, ahí pasamos un poquito también a conocer más sobre tu especialidad. Claro. El etólogo trabaja directamente entonces con las familias, con los tutores de los animales. Exacto. Y ahí se hace un trabajo que es 1 a 1, ¿verdad? O sea, vamos a evaluar a este animalito, ojalá en su entorno, ojalá en su casa, cómo se comporta, cómo se relaciona con el tutor. ¿Se hace así? Claro. Las terapias en perros, bueno, hay una caricatura que viene como de cómo se trataba antes la consultoría conductual, que todavía pasa y que no necesariamente es algo malo, pero se centraba mucho en la conducta del perro, en el entrenamiento, en cómo ya tenemos esta conducta, cómo le enseñamos algo contrario. Hoy día es más una terapia familiar, se podría decir. Ya tú llegas a la familia, la evalúas, y eso incluye a los tutores, las relaciones que tienen, el espacio, la salud de los perros, y también obviamente la conducta. Y entre todo eso tú sacas una forma de intervenir. Entonces, claro, yo noto eso, que es muy difícil corregir conducta sin tener figuras de apego asociadas. ¿Ya? Similar a como es con un niño. Si tenemos un niño que no tiene tutores que lo puedan acompañar, eso afecta pero
intensamente las capacidades de adaptación. ¿Ya? Gabriel, es algo similar. Muchísimas gracias por estar acá. Esperamos poder tener más conversas como esta Genial. durante el año. ¿Dónde te podemos encontrar a todo esto? Para consultorías conductuales en Adecan Conce, en Instagram. Adecan. Adecan Conce, ese es mi emprendimiento. Buenísimo. Venga a Muchas vernos gracias, más Gabriel. seguido. ¿Ah? Ya pues, Hasta la muchas gracias por la próxima. invitación.